Cuatro. Buenas noches a todos. Ya. Buenas noches, Ligda. Buenas Buenas, noches, Buenas Lita. noches, Ligda. buenas noches, gusto saludarlos nuevamente. Em, Les comento que el LIC nos dejó hoy pues una conferencia, una clase en que va a tratar de un tema muy interesante. Es una conferencia que aquí nos la va a impartir el licenciado Eldin Bix. Les voy a comentar un poquito de LIC. Su nombre completo es Eldin Fernando Vix Morales. Tiene un doctorado en auditoría gubernamental y rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública. También una maestría en gestión humana y organizacional. Es magíster también de contabilidad y auditoría internacional con enfoque de riesgos y es contador público y auditor. Él nos va a estar acompañando aquí el día de hoy para una clase magistral que el LIC pues, ha solicitado que nos pueda ilustrar, ¿verdad, doctor, con la experiencia que usted ha tenido, que ha logrado recabar en estos años de experiencia? Y pues para que ustedes también aprovechen aquí de lo que el LIC tiene para aportar. Les comento de una vez que en la plataforma de GS habilitó un espacio para poder subir un resumen de la conferencia que el LIC nos dé hoy. Ya está habilitado en el portal. No sé si alguien, perdón, me podría solo confirmar que ya les aparezca la opción. Está habilitada para a partir de hoy y tiene como fecha máxima para entregar el resumen hasta el 6 de noviembre. Solamente si alguien me puede confirmar, perdón. Sí, ya aparece Ligda. Yo lo vi cuando me conecté. Ok, gracias, Linda, muy amable. Entonces, sin más retrasos, Lick, muchas gracias por la oportunidad y por su tiempo para podernos estar aquí y acompañarnos. Y pues lo dejo en uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Mucho gusto a todos los participantes. Un placer el hecho de poder compartir con ustedes en esa oportunidad, en esta sesión que tenemos programada para el día de hoy. Pues en este caso, acá de la invitación que me realizó el licenciado Hernández con relación a poder tratar un tema muy importante como lo es la independencia en la fiscalización por parte del auditor, algunos enfoques asociados a lo que es la auditoría gubernamental y otros a la auditoría interna, que es muy interesante reconocer que desde donde la perspectiva del auditor se encuentre, pues siempre se va a ver expuesto a diferentes escenarios, donde debe de prevalecer esa independencia y objetividad, de la cual pues se debe de poder presentar siempre como parte de las calidades de ser auditor, de poder realizar tanto trabajo de fiscalización como de aseguramiento y consultoría, en otros casos en el tipo de auditoría interna y con ello pues ir enfatizando algunas ideas respecto a cómo, según la normativa actual, pues esa parte de la independencia pues juega un papel muy importante y trascendental en la práctica cotidiana que el auditor interno realiza en el desarrollo, sin duda, de sus actividades. Mi nombre es Eldin Vips, voy a estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad y en la medida que podamos ir avanzando, pues ustedes también pueden ir acá interactuando para poder de alguna forma enriquecer la información que tengo preparada para ustedes. Les voy a ir comentando desde ya eh, el enfoque que vamos a tener respecto a esto. Vamos a tocar puntos clave muy interesantes para poder reflexionar algunos puntos y poder garantizar que el trabajo de auditoría pues va a mantener esa independencia en su desarrollo. Bienvenidos sean todos ustedes. En la medida de lo posible, creo que más compañeros se irán integrando. Sin embargo, pues vamos a dar inicio desde ya referente a la presentación. Voy a empezar compartiendo la presentación diseñada para todos ustedes. Espero que ya puedan estar viendo en pantalla el contenido de
la presentación. De acuerdo con ello, pues identificamos entonces que la independencia en la fiscalización pública sin duda es una parte esencial para poder de nuevo pues fortalecer no solo la práctica de auditoría interna, sino todos aquellos elementos que conllevan el hecho de que el auditor mantenga esta actitud, este comportamiento, esta idea respecto a cómo ir mostrando pues una conducta acorde a las expectativas que sin duda el profesionalismo, específicamente en auditoría, pues se hace ver constantemente. Para acá, eh, el día de hoy, pues vamos a tener en contenido lo siguiente, que ustedes están viendo en pantalla. Tenemos la independencia en la fiscalización pública y su importancia, factores que amenazan la independencia del auditor, algunas buenas prácticas y mecanismos de protección por parte del auditor, tanto gubernamental como lo que es el auditor interno, y el rol del auditor como garante de la independencia. Es decir, todo ello nos conlleva a esta muestra de cómo el auditor, a través de su independencia, puede realizar un trabajo de calidad que vaya orientado a poder cumplir con los objetivos específicamente de la actividad que tiene por fiscalización y por auditoría interna. ¿Por qué hago estos dos escenarios? Es muy importante reconocer que aún en cada uno de ellos pudiera ser que tuvieran unos tratamientos muy específicos según las entidades donde se encuentren. Sin embargo, vamos a partir a un inicio por la entidad fiscalizadora y pues luego vamos a ahondar en otros escenarios del auditor como tal. Es decir, que reconocemos que el auditor se encuentra expuesto a diferentes riesgos y uno es a todo aquello que amenace a la independencia propiamente del profesional. El auditor debe de mantener siempre una visión sobre poder detectar este tipo de comportamientos, distintos indicadores que puedan en algún momento repercutir en mi independencia. Debemos de ser cuidadosos, debemos de tener escepticismo siempre latente en función a todo nuestro entorno al momento de desarrollar un trabajo de auditoría. Entre las mejores prácticas o mecanismos de protección, el auditor siempre debe de soportar documentalmente su accionar, es decir, que debe de ir respaldando todas aquellas actividades, gestiones o decisiones que ha tomado en función a lo que es la ejecución plenamente de auditoría. Y identificando el rol que tiene el auditor interno como parte fundamental dentro de la independencia. Recordemos que todos en las distintas entidades observamos auditoría. Auditoría, pues a través de estas prácticas debería de ser siempre el ejemplo en función a poder, en este caso, pues, desarrollar sus acciones de la mejor forma. Es decir, para que el auditor interno tenga en su momento, o el auditor gubernamental, pues toda la solvencia ante poder solicitar información, ante poder, en este caso, indagar y realizar N cantidad de pruebas hasta que quede satisfecho. Todo con el ánimo de poder realizar un trabajo de acuerdo a las expectativas y a la normativa que rige cada una de estas actividades. Así que a través de este contenido vamos a ir haciendo un recorrido sobre ideas principales derivadas a lo que es la independencia en la fiscalización. Acá tenemos en pantalla la independencia en la fiscalización pública. Reconocemos entonces que existe un ente fiscalizador superior o una entidad fiscalizadora superior, como aparece acá en pantalla, reconocida a nivel guatemalteco como Contraloría General de Cuentas, quien dice acá que puede cumplir eficazmente sus funciones si son independientes de la institución controlada y se hayan protegidas contra influencias externas. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué lo vemos desde esta percepción?
Primero hay que reconocer que esta entidad fiscalizadora tiene o juega un papel muy importante en el ánimo de poder cubrir con sus diferentes objetivos, y dentro de estos grandes se encuentra sin duda el poder realizar estas auditorías sobre los resultados, sobre el comportamiento, sobre las acciones que realizan todas aquellas entidades sujetas a fiscalización, todas aquellas entidades que reciben fondos públicos, en los cuales a través de esta entidad que ustedes ven en pantalla, es como se les brinda ese nivel de poder validar a través de diferentes tipos de auditorías, tanto a nivel de auditorías de cumplimiento, a nivel de auditorías financieras y auditorías de desempeño, entre otras especiales que se asocian a cada una de estas que acabo de mencionar. Entonces es muy importante reconocer que primero la independencia en este punto la podemos ver reflejada en esta entidad. Contraloría, pues, es una entidad que en este caso no depende de ninguna más y no, no posee pues ninguna relación específica ante otra entidad, ante otro órgano, y por ello pues es viable la existencia y la naturaleza de esta para poder generar resultados pues independientes hacia todo el sector público. Ese es un fundamento muy interesante que hay que tener siempre en cuenta en el desarrollo de esto. Y empiezo sobre la entidad porque la misma ideología de ser independiente para arrojar resultados objetivos es lo que el auditor gubernamental refleja como representación de esta entidad a nivel de sus distintas funciones que realiza de fiscalización. Es decir, que si la entidad, en este caso fiscalizadora superior, tiene esta naturaleza, así también el auditor debe mantener ese, ese comportamiento donde la independencia no se vea afectada. Algo que también sucede es la independencia desde aquella figura de fiscalización a nivel de aseguramiento que poseen las distintas entidades, como lo que es la unidad de auditoría interna. Llámese también departamento, dirección, como usted le denomine dentro de una entidad, para que el auditor pueda funcionar y también buscando una independencia al momento de desarrollar su trabajo. Así que hoy vamos a ir visualizando acá algunos aspectos que podamos considerar para poder determinar si el auditor pues mantiene esto en consideración respecto a la ejecución del trabajo en su día a día. Conociendo esto, entonces vemos en pantalla la independencia en la fiscalización pública y su importancia. Acá tenemos parte de referencia del decreto 31 de 2002, donde establece que Contraloría General de Cuentas es un ente técnico y rector de la fiscalización y el control gubernamental. Es decir, que quienes ponen las reglas del juego para poder realizar la fiscalización es Contraloría General de Cuentas. Es decir, quién establece los criterios, quién establece las estrategias, quién establece la metodología, Contraloría General de Cuentas. Acá específicamente en el tema de fiscalización, pues asocia todo lo que son las normas ISAI-GT, que son las normas para el debido y adecuado desarrollo de la entidad, en este caso la Contraloría General de Cuentas y específicamente el auditor gubernamental, en este caso también identificando pues los diferentes manuales, tanto a nivel de auditoría financiera, de cumplimiento, de desempeño, con el fin de garantizar un trabajo pues realmente de calidad que revele información confiable. Tenemos además acá en pantalla, dice, y tiene como objetivo fundamental
dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia en acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia en la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. Acá puntos focales donde me quiero detener. Imagínense acá, ya está promocionando lo que son valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. ¿Cómo vemos esto? Dice acá el control y aseguramiento de la calidad del gasto y la probidad de la administración pública. Es decir, todos estos elementos. Así que el auditor, considerando esto que tienen en pantalla, esto de valores éticos, podemos reiterar que debe estar alineado a esos principios, a esos valores, a esas prácticas éticas que realizan tanto a nivel de el ente fiscalizador como lo que es la entidad fiscalizadora. Así la que será totalmente auditada a través de sus diferentes tipos según corresponda. Veamos y conozcamos entonces más sobre este tipo de información. Tenemos acá los tipos de independencia. El primero que aparece en pantalla es un tipo de independencia organizacional. A mí me dice entonces que la entidad auditora debe estar separada del ente auditado. Es decir, que no debe haber una relación entre Contraloría General de Cuentas y otra entidad. ¿Para qué? Para que pueda existir esa independencia organizacional. ¿Qué pasa en otros casos? Resulta que esto de estar separada ante la entidad seguramente se da, se mantiene, porque eso no sucede acá en nuestro país. Sin embargo, cuando ya vemos una organización interna dentro de una entidad, ahí podemos definir si la auditoría interna, dónde es que va posicionada. Podemos detectar si esta auditoría interna se le ha dado pues el debido o la debida adecuación en el organigrama para identificar sus líneas de reporte. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Vemos acá el otro tipo de independencia que habla de funcional. Dice el auditor decide libremente el alcance, metodologías y criterios de auditoría. El auditor en a través de su experiencia, de su pericia específicamente, a través de las distintas herramientas que se ponen a su disposición, puede pues decidir sin duda cuál será el alcance de su trabajo, cuál será la metodología que va a utilizar y los criterios que le van a ayudar a poder hacer ese trabajo de benchmarking, que es una comparativa de lo que es con el deber ser, que eso es lo que realmente orienta el enfoque de una auditoría. Eso es lo importante que se debe establecer de esa forma para que pues no se vea a juicio los criterios que el auditor interno pueda tomar. Pues el auditor interno aquí lo que se impulsa es no solo su independencia, sino su objetividad a niveles pues realmente cubiertos, confiables. Acá habla de metodología. ¿Qué pasa? A nivel de auditoría gubernamental existen estos manuales que me muestran a mí el paso a paso cómo yo debo diseñar o debo establecer o desarrollar una auditoría financiera de cumplimiento y de desempeño. Incluso pues puedan haber considerado además auditorías de tecnología de la información, que ese es otro punto que también puede ser que sea aplicable no en todas las entidades, pero Contraloría pues tiene esa iniciativa de poder realizar ese tipo de auditorías. Por consiguiente, auditoría interna también se le exhorta a que se nutra a través de capacitaciones
sobre temas de, en este caso, independencia, sobre temas de ejecución de las normas, específicamente, sobre temas los cuales son de interés en el desarrollo constante de la actividad. Pero eso es muy importante por ello enfatizar en este aspecto como es la independencia desde un punto ahora personal. Dice el auditor, actúa sin presiones externas con ética y profesionalismo. A nivel internacional ya se han establecido diferentes puntos como el énfasis en lo que es la ética. Acá voy a colocar aquí mi puntero donde dice ética. ¿Por qué es tan importante esto? Porque se le ha ido dando ese auge con relación a que a través de la ética se pueden alcanzar o se pueden prevenir o disminuir o detectar diferentes acciones que la entidad debe analizar en cuanto a poder influir en el resultado de la auditoría. El auditor debe tener el debido cuidado, cuidado ante todo aquello en lo cual se pueda exponer y de alguna forma pues no comprometer el trabajo que ha realizado o que va a realizar. Vamos a ir conociendo más sobre esto, el tipo de independencia, para poder tener una idea más amplia respecto a esto. Tenemos una independencia de hecho real. ¿Qué significa esto? Que también es llamada independencia de criterio o mental. Se refiere a la capacidad del auditor para mantener una actitud objetiva e imparcial durante todo el proceso de auditoría. El auditor debe formar su juicio profesional sin influencia externa, presiones o intereses personales. Y tenemos un ejemplo. Un auditor se rehúsa a modificar su opinión a pesar de que la administración le ofrece un beneficio a cambio de un informe más favorable. Aquí ya vemos algunos puntos a consideración. Me dice a mí entonces que el auditor debe tener una actitud objetiva e imparcial durante todo el proceso. ¿Cuál es todo el proceso? Entiéndase desde que pues usted viene, le dan su nombramiento, usted ya define la metodología, establece las estrategias, identifica cuál será la muestra y todos esos aspectos son los que yo debo considerar a poder mantener para demostrar la independencia la cual pues el auditor revela. Dice acá, el auditor debe formar su juicio profesional sin influencia externa, lo que hemos dicho, sin presiones e intereses personales. Esto es bastante general y podemos nosotros incluso ir enlistando todos aquellos puntos donde el auditor pudiera tener de alguna forma o pudieran, lo podemos expresar en función a poder amenazar, a poder identificar que la independencia se puede estar poniendo pues en riesgo, que eso es lo que vamos a limitar. Y bueno, el auditor, ¿qué debe tener el auditor? Un debido cuidado respecto a que no debería de ponerse o de exponerse, mejor dicho, a este tipo, como este ejemplo, ¿verdad? Dice acá, pues no estar orientado a querer obtener un beneficio sobre el trabajo que está haciendo, y menos pues ir comprometiendo el mismo trabajo en resultados que no necesariamente son los que se revelan o no son los reales respecto a lo que se puede dar a conocer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene desde el punto de vista de auditor gubernamental, pues está expuesto a esto, ¿verdad? En algunos casos a hechos de corrupción, a hechos de fraude, donde lo pueden comprometer en el hecho de poder ofrecer pues algún beneficio con el ánimo que el autor gubernamental pues se limite en su trabajo o vaya enfocado o reivindicado y todo pues a la larga pues sea algo no objetivo que vaya contra sus principios y valores y esto puede verse afecto.
O sea, hay condiciones en las cuales los auditores deben de reconocer cuál es un debido y adecuado comportamiento ante esto. Vamos a ir reconociendo más elementos que ustedes van a poder tomar en cuenta y vamos a poder establecer acá qué tan importante es en este caso esto que tan sencillo se lee y todo lo que conlleva como lo es la independencia. Existe también una independencia aparente. Se refiere a la percepción que el público o terceros tienen sobre la objetividad del auditor. Dice, aunque el auditor sea realmente independiente, si parece que no lo es, su credibilidad se ve comprometida. Sin un ejemplo, si un auditor gubernamental revisa los estados financieros de una entidad donde trabaja su hermano, aunque mantenga objetividad, el público puede percibir conflicto de interés. O sea, vean acá, ya estamos hablando de algo que perciben otras personas referente al trabajo que yo realizo. Es muy importante acá, ¿qué pasa? Viene el auditor gubernamental, lo nombra para ir a realizar una auditoría y pues resulta que tiene conocimiento que a la entidad donde, pues en este caso se le fue asignado, pudo identificar que tiene amigos, que tiene familia, que tiene ex compañeros y diferentes vínculos dentro de esa entidad. ¿Qué es lo que se promueve con esto? Es que el auditor sepa identificar este tipo de aspectos y le dé el tratamiento adecuado. Ya vamos a llegar a eso. Sin embargo, mientras esto sucede, el auditor realmente debe de cuidar su credibilidad, su nombre. ¿Por qué? Porque imagínense, el auditor gubernamental llega a la entidad que va a auditar, llega con una actitud pues, de obtener otro tipo de beneficios. ¿Es una buena práctica? Pues sin duda que no, ¿verdad? Va en todo en contra de lo que establece, pues no solo la ética, sino a través de las diferentes normativas. Un punto muy importante acá, yo siempre lo he mencionado, ¿verdad? ¿Qué tan importante es esto de la credibilidad de parte de el auditor gubernamental en poder realizar su trabajo? Imagínense, hay auditores gubernamentales que tenían la oportunidad de poder compartir también con ellos en el hecho de que se acercan a una entidad que pues es, en este caso, a fiscalizar y no reciben ni un vaso con agua pura. ¿Por qué? Porque muchos asocian esa intervención a algo que desde ya puede ir afectando la independencia u objetividad del trabajo. ¿Qué tan rigurosos? ¿Será que es exagerado el auditor o será cómo ven al auditor? Sí, la idea del auditor ha ido cambiando gradualmente. El auditor ya no es lo mismo que hace pues un año, más años. Y la actividad tanto de auditoría gubernamental como de auditoría interna pues han ido evolucionando. Es cierto, los auditores han ido sumando, agregando valor y ya no solo es auditoría y señalar, sino ya es agregar, es generar, es hacer y poder orientar a las demás personas. Entonces, eso es un punto muy elemental que ustedes deben de considerar acá hacia dónde se enfoca el auditor, hacia qué cuidado debe tener el auditor porque la credibilidad en unos minutos se puede destruir. Todo el trabajo arduo que realizan durante años en poder marcar esa idea intachable del comportamiento del auditor. Es muy interesante reconocer esto. Vamos a ir conociendo más cuál es el tratamiento que en su momento el auditor puede darle a aquellos casos donde se presentan este tipo de escenarios respecto a lo que es la independencia. Acá en pantalla ustedes tienen un cuadro comparativo donde vemos el tipo de independencia, en qué consiste
y un ejemplo de cómo se aplica este tipo de independencia. Si vemos el primero, habla de un punto donde dice acá de hecho y en qué consiste en un juicio objetivo y sin influencia. Eso es lo que me dice a mí. Es decir, que voy a hacer mi trabajo y nadie va a influir en los resultados. Un ejemplo dice, no cede ante presiones del cliente o del auditado, que así es como se le denomina. Entonces, ¿qué es lo que busca acá? Mantener de nuevo su objetividad e independencia. Eso es lo que busca. Tenemos otro tipo de independencia que es de apariencia. ¿Qué es lo que ven acá? Dice imagen pública de imparcialidad y no audita donde tiene vínculos familiares. ¿Verdad? Es una apariencia, es algún supuesto que alguien por lo que ve, pues llega a juzgar respecto a la información que maneja. ¿Qué es muy importante acá? Poder reconocer que como auditores, cuáles son nuestros limitantes al poder realizar un tipo de auditoría. Eso es lo que debo de enfatizar. Luego me dice el tipo de independencia organizacional. Ya habíamos hablado parte de esto que depende del área que ha sido auditada, acá específicamente hacia la máxima autoridad. Tenemos acá profesional y técnica, donde hablamos que está basado en normas y ética. En eso consiste este tipo de independencia. Y el ejemplo que acá vemos que aplica las normas de auditoría interna gubernamental correctamente. Es decir, también que no solo busco el hecho de poder yo mantenerme en una situación independiente en el trabajo, sino cumpliendo con las normas específicas, tanto a través de ISAIGT como lo que son las leyes. Luego vemos acá económica, habla de intereses financieros, no posee influencia del auditado. O sea, no hay un motivador económico que pues pueda haber acá o pueda repercutir, amenazar lo que es este tipo de independencia. Con ello, pues vamos avanzando y aparece ya un tipo de independencia que establece acá esta palabra, personal. ¿En qué consiste? Dice, sin lazos familiares o emocionales. Es decir, que no mezcla su familia u otros aspectos dentro de los intereses que pueda llegar a tener. ¿Qué pasa? Alguien puede decir, no, es que a mí me interesa hacer la auditoría ahí porque yo puedo influir, porque yo puedo hablar con tal persona me puede ayudar, que yo tengo un amigo, que tengo varios amigos, que mis familiares, y ya empiezo yo a deducir cuál es el enfoque del auditor al momento que se presenta esto. ¿Qué debería hacer? Pues no auditar, ¿verdad? Se abstiene y da a conocer cuál es el motivo de no realizar, en este caso, una auditoría, una evaluación o lo que se refiera. Acá vemos otro punto que habla del temporal, que es relación no excesivamente prolongada, dice rotación del auditor. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos un punto que se asocia a esto específicamente de rotación del auditor, pero lo que buscamos es de que los equipos de auditoría pues no sean los mismos que prevalezcan en todos los años. Si no, pues no daría como parte de poder nutrir esa información de que también han realizado los trabajos de auditoría en otros momentos. Voy a continuar con el siguiente. ¿Qué es lo que me toca acá a mí? En este otro punto dice percepciones de la independencia. ¿A qué significa o hacia qué se asocia esto? Como primer punto, me dice la democracia se sostiene sobre la confianza pública y la responsabilidad del uso de los recursos. La independencia del auditor directamente a ello porque, y me da una serie de viñetas.
Primero hay que reconocer que en este caso es muy importante mantener esa confianza pública del trabajo que hace el auditor, esa responsabilidad del uso de los recursos que le tiene la administración y cómo el auditor va a asegurar que simplemente las cosas se han hecho de conformidad con la ley. Sí, es un punto muy interesante a tomar en cuenta. Por eso en el siguiente elemento me dice garantiza la fiscalización sea objetiva en sin interferencias políticas. Los auditores independientes revisan las finanzas públicas o privadas sin someterse a presiones de gobiernos, partidos o intereses particulares. Es decir, cuando yo voy a realizar mi trabajo, yo estoy consciente de dónde estoy, qué es lo que debo de hacer. Y si no existe una limitante, pues proceder. Sin duda eso de alguna forma va a agregar valor dentro de las entidades. Acá vemos en el siguiente, habla de fortalecer las instituciones democráticas al asegurar los controles efectivos y auditorías creíbles. Se promueve un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. La esencia de esta idea es de que podamos mantener o poder generar siempre trabajos de calidad, trabajos los cuales se han desarrollado por ya sea un auditor o un equipo de auditoría para poder desarrollar el trabajo de la mejor forma. Acá dice, pues, aparte de fortalecer esto, pues, sin duda va a promover que el sistema, no solo de control interno, va a promover que la gobernanza, que el riesgo, pues, sea de una forma adecuada y cómo el auditor va a asegurar esto. Debemos de ser objetivos. El auditor debe de mantenerse en una línea donde no debe asumir responsabilidades de gestión. El auditor está para evaluar, no para hacer. Entonces hay que tener siempre en cuenta esos elementos básicos. Luego dice acá, protege el interés ciudadano. La información de auditoría independiente permite que la ciudadanía conozca cómo se administran los recursos públicos y si se cumple con el mandato legal. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Es muy importante que la sociedad, que todos aquellos beneficiados de los diferentes productos y servicios que ofrecen las entidades públicas, es decir, las comunidades, los ciudadanos como tal, muy importante que reconozcan la labor tanto de auditoría gubernamental como auditoría interna como una fuente no solo de información, sino de aseguramiento respecto a lo que ustedes en el día a día como auditores pueden llegar a realizar. Entonces vemos acá, ¿por qué es muy importante esto? Porque si yo como auditor hago bien mi trabajo, realizo todo o todas las etapas de auditoría como lo esperado, pues sin duda eso hacia el público va a generar confianza, va a generar tranquilidad al momento de poder ir a evaluar. Saben que el auditor ha mantenido una actitud objetiva, ha sido independiente y ha demostrado mantener ese compromiso. Eso es lo que busca en sí todo lo referente a este aspecto. Vamos a ir conociendo más de qué se trata. Acá tenemos, dice que la independencia del auditor es clave para que la información financiera y operativa sea confiable, clara y accesible. Imagínense, ¿qué es lo que pasa? ¿Se genera la información confiable o no? Pues ¿quién podrá dar un grado de aseguramiento? Pues solo Contraloría y la auditoría interna. Los únicos que puedan decir, encontré una deficiencia, esto es lo que hay que hacer, o cuál es el proceder ante alguna acción, ¿verdad? Tanto a nivel de sanciones, tanto a nivel de informe de cargos o una denuncia. Todo eso cómo se establece, pues a través de haber realizado todas las pruebas y poder identificar
este tipo de acciones o ver materializado para que esto proceda. Sin embargo, lo importante acá, lo que vemos en este aspecto es que el auditor debe tener el compromiso de mostrar todos aquellos resultados y los reales como tal, no debe de ocultar nada, porque a través de esto, pues, puede ser de que el auditor incluso, pues, esté limitando el acceso a la información o esté cubriendo algunos aspectos, así como dice acá, que pueda hacer errores o irregularidades que realiza o que tiene, mejor dicho, la administración de la entidad auditada. En pocas palabras, ¿qué es lo que dice acá? Que el auditor venga y casi que haga el favor de no mostrar la información porque algún beneficio, algún incentivo podrá estar de por medio. Luego dice acá, favorece la confianza de los ciudadanos, lo que enfatizábamos hace un momento. Las decisiones económicas y políticas se basan en información auditada de manera objetiva. ¿Qué es lo importante acá? Que los ciudadanos pueden venir a analizar la información que se encuentra en los sitios oficiales, como tal, para este caso, Contraloría General de Cuentas, y poder confiar en que el uso de los recursos por X entidad ha sido el adecuado, porque se ha ido demostrando, en este caso, que los resultados se reflejaron, se realizaron, se ejecutaron y todo fue conforme a lo esperado. Cosa contrario fuera de que resulta que es un secreto a voces respecto a lo que pasa en una entidad y que el auditor pueda llegar a asegurar y decir que todo está bien. Entonces hay elementos donde el auditor no debe de descuidar su credibilidad. Vamos a ver qué es lo que dice acá el tercer punto. Evita conflictos de interés. La independencia impide que los auditores actúen a favor de intereses particulares, garantizando informes imparciales. ¿Qué es lo que esperamos acá? Que no actúen a través de intereses personales, que no enfaticen en aquellos posibles ventajas que pueda tener el auditor gubernamental o el auditor interno al verse en la ejecución de trabajo. Es muy importante tener en cuenta siempre esto. El auditor debe desarrollar su labor de nuevo considerando estos elementos y en otro punto habla de la rendición de cuentas implicada que los responsables de administrar los recursos o tomar decisiones deben de justificar y responder por sus actos. La independencia del auditor apoya este principio al. ¿Cómo apoya esto? Asegurar que los resultados de la auditoría sean creíbles y verificables. Algo muy importante con esto es que dentro de las diferentes auditorías que se realizan, deberían de estar en una forma donde cualquier auditor que vaya ahí sí que vaya a realizar esta auditoría, pues llegue a los mismos resultados. No podemos esperar de que los resultados de una auditoría pues no se revelen o que se oculten o que quedó en proceso. ¿Qué significa, verdad? Hay que reconocer cómo mantener esa credibilidad. Dice acá, las auditorías perderían autoridad y podrían incurrir en malas prácticas si no existe independencia. Resulta que tal vez ya la auditoría, si no existiera independencia, ya estuviera haciendo pues temas de gestión, temas administrativos, y por ahí no viene la solución. Entonces sí es importante saber quién soy como parte de auditoría gubernamental o auditoría interna. Tenemos otro punto, dice promover la detección de irregularidades y la mejora continua. Auditores independientes, externos, Contraloría General de Cuentas, pueden señalar debilidades de control interno y recomendar correctivos. Es decir, que
La labor como tal del auditor, manteniendo su independencia, es realizar un trabajo adecuado, dar recomendaciones para agregar valor a la entidad, es decir, cómo deben de ejecutar diversas acciones para que esto se pueda pues manejar en función a lo que establece la normativa vigente. Acá tenemos otro punto, dice garantizar la responsabilidad pública. Sus informes permiten que los organismos de control, legisladores o accionistas exijan explicaciones y tomen decisiones informadas. ¿Qué es lo que busca acá? Es que todo aquel interesado, todo aquel ente rector, dependiendo del enfoque que estemos, pues pueda tener la información y se tomen decisiones a través de esto. Pero imagínense que el auditor no hizo un buen trabajo, las decisiones que se tomen partiendo de los resultados que haya presentado, pues no van a ser confiables. En el punto 2, acá hacemos referencia a que existen factores que amenazan la independencia del auditor. Es decir, que el auditor se ve, sale a la calle y esto pudiera pasar, esto pudiera influir, esto pudiera amenazar la independencia que el auditor tiene ante los trabajos que se le encomiendan. Tenemos acá, dice, presiones políticas, intentos de influir en los hallazgos o en la publicación del informe. Que le digan al auditor gubernamental, mire, no voy a publicar eso, mejor arreglémonos, apoyémonos, echémonos la mano. Ese tipo de prácticas, pues, hay que considerarlas como parte de esas amenazas. Alguien que le diga, no, mire, es que hay que considerarlo, hay que consentirlo y demás. Esto pudiera influir en mi independencia, me pudiera comprometer en mi trabajo. Por eso habla también de limitaciones presupuestarias, dice que afectan la capacidad de realizar auditorías profundas o especializadas. Pero ¿qué pasa acá? Imagínense que a mí me dan el hecho de poder ir a hacer una auditoría, pero no me dan las herramientas, no me dan pues ni cómo conducirme, no me dan ni para la comida. ¿Qué hago? El auditor puede venir y mostrar otro tipo de actitud, pues con el ánimo de poder solventar, ya que la entidad no lo ha podido respaldar. Pero son aspectos que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Acá hablamos de la falta de protección legal, auditores expuestos a represalias por revelar irregularidades. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos auditores, pues, tienen, pues, en este caso, que abstenerse en algunos aspectos res- con relación a los resultados que estos hayan arrojado, el trabajo que hayamos definido y cómo el auditor se puede ver afectado en algún momento, ¿verdad? Tal vez a alguien no le agradó, tal vez usted como auditor gubernamental le notificó algo, o tal vez en este caso simplemente no lo conoce. ¿Y de qué se trata, verdad? Eso es lo que debe de prevalecer en esta protección legal respecto pues a la auditoría. ¿Qué es lo que más puede pasar acá? Otro punto focal es el conflicto de interés. Cuando el auditor interno tiene vínculos con el ente auditado. El auditor ya va con el ánimo y le dice, no, pues yo le voy a ayudar, pero usted necesito que haga esto. O necesito que hagamos lo otro. O trabajemos junto a esto. Entonces el auditor puede estar en un espacio donde su independencia está, pues de alguna forma tambaleando, porque no se encuentra tan definida como en otras oportunidades o otros tipos, en este caso de comisiones, auditores, que estén realizando el trabajo constantemente. Entonces, ¿qué debemos de hacer acá? Tomar en cuenta estas amenazas. ¿Qué más pudiera pasar? Desde otra percepción, intereses
personales. Esto es algo que puede eh, pues traer como mucho de qué hablar, ¿verdad? Hacia dónde incluso el auditor puede ir manipulando la información para poder influir en el resultado. Que el auditor, mire, le diga, mire, sí, yo necesito el trabajo y para que me mantenga el otro año le voy a ayudar y le voy a quitar estas cosas. Puede ser, sí, son ejemplos sin nombre, solo es cuestión de para el efecto de analizarlo, ¿verdad? Acá tenemos algunos ejemplos, dice honorarios de auditoría que representan un alto porcentaje de los ingresos del auditor, dependencia económica de la entidad, bonos o incentivos ligados al resultado de la auditoría. Es decir, que le digan al auditor gubernamental o al auditor interno, mire, si me saca un buen informe, ya sabe, ahí está lista la canasta navideña. Ya sabe, ahí está listo su bono. Y así pueden venir diferente tipo de incentivos que pueden corromper en algún momento a un auditor que no tenga bien claro o definido de qué se trata lo que establece la normativa con relación a la independencia. Entonces son puntos muy importantes que debemos tomar en cuenta para luego pasar por la autorrevisión, que se debe revisar su propio trabajo o el de en su auditoría posterior. O sea, es decir, que el auditor, imagínense un escenario así. El año pasado fue el director financiero, este año es el auditor, va a evaluar cosas del año anterior o pasado y va a revelar de que todo está bien, imagínense. O sea que él vino, ahora que está en auditoría interna, fue a evaluar lo que él hacía antes de auditoría interna. Entonces son espacios los cuales hay que tomar en cuenta porque se pueden dar y a través de las experiencias es que hemos traído estos ejemplos y demás. Así como hay alguno que dice acá al inicio. El auditor realiza servicios de consultoría, contabilidad o preparación de estados financieros y luego la audita. Imagínense, están prestando un servicio y después, como no hay auditor, venga a auditar usted y él audita lo que fue a hacer antes. Puede pasar. Son cuestiones que hemos ido identificando en los diferentes trabajos a nivel nacional sobre resultados de estos comportamientos de auditoría interna y de auditoría a través de la fiscalización de Contraloría General de Cuentas. Vemos aquí otro punto, dice implementación de sistemas financieros que después serán objetos de auditoría. Bueno, promueve el hecho de estos sistemas y después él mismo los va a ir a revisar. Eso es lo que pasaba en el siguiente punto, donde dice revisión de procesos, cumplimiento de manuales previamente emitidos por el mismo auditor. Es decir, que el auditor puede ser en una forma interna. El auditor vino, vendió un servicio o prestó un servicio, mejor dicho, para elaboración de manuales y resulta que a los meses es el auditor interno y le toca ir a evaluar lo que él mismo había hecho. Entonces, ese es un tratamiento que se le debe dar a través de normas específicas, que es lo que ya vamos a estar llegando acá. Entonces, aquí habla de lo que es del lado del auditado, cliente jefe. Representa que el auditor promueve activamente los intereses del cliente o actúa en su defensa. Es decir, el auditor viene y ante todo lo que trata es cubrir la espalda de quien le paga. Es el mismo, el auditor, quien define o establece cuáles son las deficiencias y es el mismo que termina realizándolo y pues no se rompe ese ciclo en función a esa mejora continua. Que si está bien o está mal, habría que ir a evaluar ese tipo de actividades para poder definir. Pero sí es importante entonces el tener en cuenta estos elementos. Tan importante como también reconocer
de que existen, en este caso, también buenas prácticas y mecanismos de protección para el auditor, tanto gubernamental como interno, ante este tipo de amenazas. ¿Qué es lo que dice la primera? Habla de normativas claras, leyes que establezcan la autonomía técnica y operativa de la entidad auditora. En Guatemala, pues existe ya esta ley donde pues establece cuál es el rol del ente rector, tanto en fiscalización como en control gubernamental de Contraloría General de Cuentas. Asimismo, existen mandatos protegidos, habla de nombramientos por periodos fijos sin posibilidad de remoción arbitraria. Transparencia, publicación de informes sin necesidad de aprobación política y la capacitación continua que fortalece la capacidad técnica y resiliencia ética del auditor. Entonces, el auditor, ¿qué debe hacer? Primero, tomar en cuenta que tiene un marco, una ley, unas normas que en este caso, que lo apoyen, ¿sí? Tanto, en este caso, la ley de Contraloría de Cuentas, las normas ISAIGT, los manuales de los diferentes tipos de auditoría y la capacitación respecto a eso. Que bueno, lo conocen, lo aplican, cómo lo hacen, para qué lo hacen y ese análisis. Recuerden entonces que es muy importante tener en cuenta estas prácticas por parte de auditoría o el auditor gubernamental específicamente. Luego hablamos de unas medidas que son como respuestas a esas amenazas que se le denomina salvaguardas. Miren acá lo que dice es para contrarrestar las amenazas, el autor puede aplicar salvaguardas como. Y me muestra a mí una serie de salvaguardas. ¿Qué es lo que hago? Es que realizo rotación de equipo de auditoría. ¿Por qué lo hago? Porque no sería ideal mantener a estas mismas personas haciendo auditorías donde ya hubo hasta discusión de hallazgos, donde ya hubo pues hasta momentos tensos, diferentes, en este caso, referencias que podemos tomar para esa rotación de los equipos de auditoría. Lo que se busca es de que esto sea dinámico y que obviamente pues los auditores asociados a cada una de las autorías asignadas pues hagan su labor tal cual como se espera. Tenemos acá otro punto y habla de la divulgación de intereses y eliminación de conflictos. Habla también de las políticas de independencia dentro de la actividad de auditoría. Habla de la supervisión y revisiones de calidad y además del rechazo de servicios que comprometan la objetividad. Es decir, si a mí esto me lo muestran como auditor gubernamental, como auditor interno, pues yo tengo que analizar qué es lo que estoy haciendo a la fecha. ¿Será que mantengo yo el uso de estas salvaguardas o debería de utilizar salvaguardas? ¿Sí? Muchos en la práctica pues establecen cuando están desde el lado de auditoría interna que ellos no son parte de la gestión, no son independientes. No son dueños de los procesos, no son los encargados de identificar y identificar y valorar los riesgos, más sí de evaluarlos. Son algunos aspectos que en narrativa son los que se debe de tener en cuenta acá como una forma de declaración, cómo es que se vive la independencia por parte de los auditores. Ahora vamos a ver uno de estos puntos que se hace referencia acá, donde dice, esta es una de las prácticas más usuales que ustedes van a encontrar tanto a nivel de auditoría gubernamental y auditoría interna, tipos de declaraciones. Estas declaraciones del equipo de auditoría son manifestaciones descritas en un documento por cada integrante para afirmar su compromiso con la independencia y objetividad, ética y calidad de la ejecución del trabajo de auditoría, debiendo adjuntarse por cada nombramiento
por el medio disponible. ¿Qué es lo que pasa en este caso? A través de los manuales, tanto de financiero como de cumplimiento de desempeño, así como de las normas de auditoría interna gubernamental, se establece este tipo de declaraciones, donde se hacen en ocasiones declaraciones anuales respecto a la independencia y objetividad durante todo ese periodo, o por cada nombramiento se deben realizar cada una de estas declaraciones, donde al leerlas, pues usted toma lectura y define ahí que efectivamente no tiene ningún interés, que no existe ningún vínculo con alguna persona que se encuentre en la entidad. Comienza a hacer una narrativa y usted firma. ¿Firma qué? De una declaración de que no existe un limitante o una amenaza en su independencia para poder desarrollar el trabajo. Eso es la esencia de este tipo de declaraciones, para que tengamos en cuenta desde ya que el auditor siempre va a decir o siempre se va a tratar de respaldar con las normativas. Entonces las normativas llegan acá a cubrir estas declaraciones y es una muy buena práctica para emitir estas salvaguardas. Con eso entonces vemos ahora el rol del auditor ante la independencia. Primero reconozcamos que existe el auditor gubernamental, que se domina así a la persona responsable de la supervisión, revisión, desarrollo y ejecución del trabajo de auditoría en las instituciones. ¿Y cómo se asocia este auditor gubernamental a lo que es la independencia? Porque los auditores gubernamentales tienen esa independencia en el ejercicio de sus funciones respecto a los organismos y entidades auditadas. De la misma forma, son responsables de su conducta oficial y los resultados en sus actuaciones en materia de control gubernamental. ¿Qué es lo que vemos en esencia acá? Que todo esto puede estar muy bonito en manuales, puede estar bien definido, pueden estar en las normas, pero quien tiene la última palabra, la toma de decisión de qué actitud va a tomar o cómo va a afrontar los trabajos de auditoría, es el propio auditor. Entonces, ¿por qué es importante decirlo? Porque aún así se establezcan en normativas internas o ya definidas en las que ya tenemos regulando esto, pues el auditor interno, así como el auditor gubernamental específicamente acá, son responsables de su conducta, nadie más. A pesar de que existan diferentes tipos de compromisos ante la ética, valores, siempre tendrá la opción de elegir. Lo que esperamos que haga es que haga el trabajo como debe ser. Acá tenemos parte de lo que dice asociado al auditor interno, que es una persona o un puesto de alto directivo responsable de la gestión efectiva de la actividad de auditoría interna. Cada tanto puede ser auditor interno, puede ser jefe de auditoría, director de auditoría, como se le denomine. Lo que sí es importante es el segundo punto, donde dice la unidad de auditoría interna debe mantener independencia con respecto con el resto de la estructura organizacional, para estar libre de injerencias que afecten la capacidad de cumplir las responsabilidades de forma neutral. Asimismo, su personal debe ser objetivo en el desarrollo de sus actividades y por ende el auditor interno debe mantener una comunicación constante y directa con la máxima autoridad. ¿Qué pasa acá? Primero, si hablamos de auditoría gubernamental, sabemos que es una auditoría externa prácticamente y somos independientes. Nos velamos a la entidad fiscalizadora superior. Nadie más, tenemos todos los recursos, hacemos todo el trabajo, a ellos es el reporte. Otro asunto que pasa con auditoría interna, pues vemos acá que todo lo que vaya a revelar va a ser directamente hacia la máxima autoridad y ahí es donde debe de posicionarse dentro del programa. Muy importante tenerlo en cuenta
para poder yo respaldarme como auditor a través de estas normas. Muy bien, entonces acá voy a enfatizar algunos aspectos donde hemos considerado que donde afecta o donde impacta y donde se ha ido enfatizando es en la auditoría interna, donde la independencia se juega un papel muy importante en el día a día. Existe una línea muy delgada en el tratamiento de esto. Eso es lo que estamos buscando acá. Entonces, si vemos acá, tomamos la lectura en estos párrafos, asocia que existe la máxima autoridad como responsabilidad que tiene de colocar a la unidad de auditoría en un nivel jerárquico alto. Es decir, que la línea de reporte debe estar directa a la máxima autoridad los trabajos que realiza auditoría interna. Tenemos otro ejemplo, dice el auditor interno debe promover que la unidad de auditoría interna posea independencia dentro de la estructura. Aquí estamos enfatizando lo que ya les dije. No vamos a ver auditoría interna metida en recursos humanos, no vamos a ver auditoría interna metida en la policía municipal. Aquí no, tenemos que ser bien congruentes en donde se coloca a la unidad de auditoría interna. Acá establece el auditor interno debe ratificar anualmente ante la máxima autoridad una declaración, la independencia que tiene la actividad de auditoría interna dentro de la entidad. O sea, ya hay normas en la actualidad que rigen a la auditoría interna y les piden esas declaraciones anualmente a todos los auditores internos, entiéndase a los jefes de auditoría. Y luego pues ya viene y dice el equipo de auditores debe cumplir con la presentación de declaraciones de independencia y objetividad conforme a su autoridad, roles y responsabilidades de la actividad asignada. ¿Qué es lo que vemos acá? Que cada vez que se realiza un trabajo, pues debe emitir esa declaración de independencia conforme a lo que va a realizar. Así es importante esto, ¿por qué? Porque puede ser de que en esta línea de poder cubrir y poder cumplir con la estructura, con el posicionamiento, pues también de dar a conocer que están alineadas a la independencia y objetividad y por ende pues también a la ética, que eso es contenido de esta declaración de independencia. Vemos en otro punto, habla de fortalecer la independencia de la actividad de auditoría interna, es responsabilidad de la máxima autoridad, posicionando la unidad de auditoría interna en nivel jerárquico alto de la estructura organizacional. Creo que aquí estamos identificando la información que ya habíamos colocado. Algo pasó aquí con la presentación. Voy a avanzar entonces con los elementos clave. Pongamos atención en esto, punto muy importante. El auditor interno y el equipo de auditores debe emitir salvaguardas para reducir las posibles amenazas a la independencia. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Así que ya está normado que podemos emitir salvaguardas. El equipo de auditores debe declarar su objetividad e independencia por cada una de las actividades de auditoría y realizar comunicación de incidentes en los que pueda producirse impedimentos a la vida. Estos son procesos que se están integrando a la actualización de estas normas para que sean aplicadas ya en su momento en una versión ya completa, donde lo que se busca es que todo trabajo siempre el auditor diga o revele la objetividad e independencia ante el trabajo que va a realizar. Eso incluso pues es importante para el auditor el poder tener en cuenta que tenemos soporte a través de normas respecto a esto. Y luego dice el equipo de auditores debe manifestar por escrito las limitaciones al trabajo si estas pues, de alguna forma existieran. ¿Cómo lo manifiesto? Cuando a mí me dan mi nombramiento, yo lo leo, yo digo, sí, está bien, acepto eso, firmo la declaración de independencia y objetividad. Otro escenario,
Vengo, me dan el nombramiento, no conozco que realmente ahí tenga yo a alguien, investigo y ya luego confirmo que sí existen limitaciones por las cuales voy a abstenerme a poder trabajar en este tipo de auditoría. Eso ya se trata con la persona inmediata para que pueda analizarlo y tomar la decisión de anular el nombramiento o quitar la persona que presenta ese tipo de limitaciones y pues ya establecer la estrategia para continuar con alguien más que no se encuentre limitado a realizar el trabajo. Y todo esto lo que conlleva en sí esa es la aplicación plenamente de prácticas éticas. Nosotros acá, como parte de los diseños que realizamos, en mi caso, pues he tenido la oportunidad de formar parte de la elaboración y diseño de las normas generales y técnicas de control interno, elaboración de la guía, ahora actualización de las normas de auditoría interna. Y hemos enfatizado mucho en lo que es la independencia. Es algo muy importante donde muchas veces se ha quedado ahí como algo inherente, algo intrínseco y genial, ¿verdad? Que son principios básicos de auditoría, pero que le deben de dar esa importancia realmente a la cual pues amerita. Entonces con ello vemos acá que qué es lo que puede fortalecer esta práctica y esta aplicación, esta acción, esta actitud de independencia es el código de ética institucional. ¿Sí? Una aplicación tanto para el auditor gubernamental con lo que establece la entidad acá fiscalizadora y de auditoría interna con lo que establece la propia entidad. Entonces, debemos de saber dónde estamos y cuáles son las líneas de desarrollo de nuestro trabajo. Pues código de ética, documento equivalente, como le quiera llamar, pues es un propulsor de una muy buena práctica. Y hay que hacerlo. Incluso nos hemos topado de que hay lugares donde no existe un código de ética. Hay entidades que no lo han diseñado a la fecha. ¿Y qué es lo que ha tocado? Lo hemos discutido con muchos auditores allá afuera. Simplemente la aplicación del código de ética profesional. Lo importante es que el auditor siempre tenga un soporte. Un soporte para seguir haciendo de mejor forma las cosas, para seguir demostrando la calidad de trabajo que realiza, para seguir demostrando que tiene siempre cómo resguardar y no exponerse a amenazas ante la independencia, a no, pues de alguna forma, a limitarse y a no ser parte de un comportamiento, un indicio a posibles fraudes, hechos de corrupción. Todo eso está en manos del auditor. Así que exhorto a todo aquel que esté ejerciendo estos roles, pues que analice, ¿verdad? A la fecha cómo lo ha manejado. Y si es así, la forma adecuada, y si no, pues siempre buscar una mejora. Lo importante con esto es garantizar que el auditor tiene claro cuál es su independencia, cuál es la forma en que debe manejar su trabajo. Y aún así, que cuando no exista un código de ética, siempre va a haber un fundamento para desarrollar mi actividad de auditoría interna y auditoría gubernamental a través de lo que establece el código de ética propiamente de Contraloría General de Cuentas. No lo olvide, esto es lo que hay que promover y sobre todo reconocer si en mi rol de auditor gubernamental o auditor interno yo he mantenido mi independencia. Si no es así, pues busquemos siempre una mejora. Y es difícil, más sin embargo el reto es el poder dar a conocer la auditoría interna cuál es su objetivo como tal de existir. Y para auditoría gubernamental, cuál es el enfoque realmente, lo que espera, la expectativa del resultado, que dé confianza en lo que
está sucediendo en las entidades sujetas a fiscalización. Yo en esta oportunidad voy a dejar en este momento mi intervención para que algunos de ustedes, pues si gustan, pueden acá compartir alguna experiencia, dar a conocer algunos comentarios o algunos aspectos que quisieran revelar en esta sesión antes de poder finalizar. Pues considero, maestro, que al final sí está muy claro el actuar del auditor, pero debemos de tener eh, siempre una situación muy clara en nuestro actuar, la responsabilidad también de nuestra toma de decisiones y el trabajo que vayamos a realizar, a respaldar más que todo, porque a veces, eh, como usted está muy enterado, Contraloría General de Cuentas tiene una filtración importante de toda la información que se realiza y que en la relación de elaboración de informes. Y a veces hay criterios o disputas que no se llegan a concordar con el equipo de auditoría, la cual esto dificulta un poco el trabajo de las personas y pues obviamente pues eh, vulnera un poco la situación o el compromiso que adquiere el auditor a la hora de poder culminar con el proceso. Entonces es una situación muy compleja, pero sí, como profesionales, pues siempre mantener nuestra postura, manteniendo la independencia y nuestro criterio hasta donde se pueda realizar, porque a veces sí cuesta un poco el asunto. Sí, muchas gracias. En este caso, acá tenemos la intervención de Omar. Pues sí, sin duda, es muy interesante acá lo que comenta. Sin duda, todos los auditores tenemos, en algunos casos podemos coincidir y en otros casos diferir mucho en nuestros criterios. Todo va a depender de nuestra percepción ante la situación que hemos identificado, el tratamiento que podría ser y sobre todo, pues, fundamentarnos siempre en un criterio confiable y que sobre todo, pues, sea objetivo y que nuestra independencia, ahí sí que la mantengamos respecto a cualquier punto en el cual nos estamos afrontando. Y sí es muy importante el hecho de poder discutir esto cuando son comisiones de todo el proceso, ¿verdad? Tanto a nivel de yo como auditor, yo como coordinador, yo como supervisor, yo como control de calidad, entre otros procesos que tiene pues ya identificado y definido pues la actividad de fiscalización, ¿verdad? Y es interesante el hecho de que mientras mejor podemos poner en contexto a todos los que intervienen en ese proceso, creo que va a ser mucho más fácil de poder no solo pues garantizar de que coincidimos y concordamos en los mismos resultados, sino también que tenemos todo el soporte documental para poder dar a conocer un hallazgo o poder confirmar este mismo. En caso también de auditores internos que al momento que establecen una posible deficiencia que se notifica es porque están en toda la capacidad de poder confirmar algo que han ido realizando todas las pruebas necesarias para llegar al resultado de la misma. Es muy importante esto. Yo creo que lo que más al auditor va a poder siempre prevalecer ante los criterios es el hecho que podamos documentarlo y amparar con un criterio pues muy bien soportado.
Bien. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna experiencia, algún comentario antes de finalizar? Pues acá le concedo pues también el uso del espacio. Muy bien, habiendo dicho esto, pues ya saben, un placer el hecho de poder compartir con ustedes. Estoy a la orden, esperando también el consideren una próxima para poder tratar otros temas de interés en todo lo que es pues el rol del auditor, tanto a nivel de fiscalización como a nivel de representación de aseguramientos, consultorías, asesorías, a nivel interno entre las entidades, que son escenarios parecidos, pero muy diferentes a la vez, y que es muy interesante conocer ambos campos. Un placer estar con ustedes y pues de nuevo acá concedo la palabra igual a la licenciada para poder dar alguna información, si fuera el caso, para todos ustedes en esta oportunidad, para luego finalizar la sesión. Muchas gracias. Gracias, Lick, muy amable. Buenas noches a todos nuevamente. Pues gracias, Lick, de verdad, por compartirnos su experiencia, de verdad, y en esta conferencia también. Y pues solamente recordarles lo que les había comentado al principio de la sesión. Por favor, se habilitó un campo en GES para que puedan subir un resumen de lo que hoy pudimos ver en clase, de lo que Lick también nos pudo compartir y de lo más importante que ustedes pudieron em, anotar. Que puedan realizar un resumen, por favor, que también va a tener una ponderación de 10 puntos sobre el valor total. Ya está habilitada la opción. Y solamente, muchas gracias, Lick, nuevamente y feliz noche a todos. Muchas gracias. Feliz noche, Leida. Feliz noche, Lick. Gracias. Muchas gracias. Feliz Feliz noche. noche. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz descanso.